Gracia y paz de parte del Señor de la vida, de María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Nos gozamos en el Señor y hacemos, diríamos hoy, un canto a la vida, desde una experiencia que nos va a generar en nosotros dolor, porque se trata de compartir una realidad que se ha hecho mundial y que se ha publicitado en diversos lugares y medios, y se trata nada más ni nada menos que de la realidad del aborto. Vamos a hablar de, como dirían algunos, no tienes el vientre, mamá, eres mi Dios. No te quedes lejos, pues se acerca la angustia y nadie me auxilia. Ese es el grito que un niño también podría decir desde el vientre de la madre, como esa carta silenciosa, aquella que conocemos del niño antes de nacer, ilusionado, que escribe a su madre, pues en el que hace la redacción, y al fin se le niega la vida. ¿Te acuerdas un poquito bien de ese relato? Sí, es muy triste porque empieza, más o menos dice lo siguiente: me estoy formando, ¿cómo será la carita de mamá? ¿Cuándo me tendrá entre los brazos? ¿Cómo me llamará? ¿Cómo me estaré esperando? Mamita, ya falta poco, ya me estoy formando, ya puedo mover los bracitos, después más adelante, ya no tengo espacio, escucho tu voz. ¿Cómo serás? La ansiedad del niño por cómo saber quién era la mamita. Y de pronto queda todo en silencio porque no pudo nacer. No nació. Hoy tantos crímenes en el mundo. Tantas personas que por ignorancia o simplemente por diversas situaciones, como lo vamos a ver más adelante, cometen este crimen en el mundo y que trae tanta oscuridad y miseria a las familias y a la humanidad. Por eso, esta realidad cruda, dolorosa del aborto, queremos tocarla en este espacio y vamos a comenzar entonces nada más ni nada menos que tomando este tema musical realmente impactante, Baby Ángel. Vamos a escucharlo y después entonces entraremos a compartir algo bien especial. La realidad que causa el aborto. Estamos hablando del aborto. De alguna manera, este crimen mundial, que son millares y millares, millones y millones. Crímenes que están reclamando y que necesitan liberación. Vamos entonces a concluir ahorita esta primera parte de nuestro espacio, o de primera parte de este programa, porque después vendrá uno para hacer liberación en los diversos casos. Vamos entonces a tomar un pedacito, Ludi, de este salmo. 139. Tú conoces lo profundo de mi ser, nada mío te era desconocido. Cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades del vientre de mamá.
Sí, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte por la vida? ¿Cómo no bendecirte por habernos llamado a esta existencia y habernos dado la oportunidad de nacer? Por la generosidad de nuestras madres, por la generosidad de nuestros padres. Alabado, glorificado Señor y Dios nuestro, tú que has hecho todo, tú que eres el dueño de toda existencia. Te bendigo, te alabo y te suplico misericordia, Señor, por aquellas madres, por aquellos cómplices que han generado muertes y asesinatos desde el vientre de mamá. Ven, Señor, con tu luz y tu bondad, que el poder de tu sangre derramada en cruz nos abra la conciencia de una verdadera purificación, de un verdadero arrepentimiento y de una decisión en favor de la vida. Aquí estamos, Señor. Hay uno así, el otro no lo recuerdo, pero uno es el grito del silencio. Ahí se ve cómo el bebé se escapa. O sea, el bebé se trata en lo más posible de escapar. De esconderse. Escuchaba, ¿te acuerdas? Estuvimos juntos en un retiro y cómo una mamá nos contaba esa historia, ¿no? Cómo le iban a sacar su bebé y no le pudieron sacar su bebé porque Dios le salvó la vida. El bebé siempre se le escondió y hizo 2 intentos y el bebé se salvó. Pero ese bebé, ¿usted sabe cómo nació? Pésimo, mal, y más que nació, la reacción que tiene hoy en día. Ya es un joven y este joven odia a la mamá. Exactamente. Todo lo que se hace en el vientre. Imagínese, si ya en la existencia existe ese dolor y ese reclamo, ¿cómo será si la criatura es asesinada? ¿Cuál será la justicia de Dios para quien lo hace? Bueno, su opción. Vamos a otro. Eso es horrible. El otro es el que con una especie de... No es bisturí, es otra cosa. Imagínense ustedes un cuchillo que se introduce... Especie de pinzas. Y va cortándolo como con pinzas, pero no, va cortando. Va cortando al bebé en pedazos y se le va sacando. En estos documentales... El útero puede cortarse ahí también. Ahí se perfora. Hay perforaciones de útero. Horroroso. Hay perforaciones de útero y la madre queda con el riesgo luego. En algunos documentales que hay, uno ve cómo sacan un pedazo de brazo, un pedacito de manito, la cabeza. No, es porque en lo anterior que hablábamos de la succión solamente sale sangre y grumos. Pero en esta parte salen... Es como si a uno ya grande lo molieran en una máquina y saliera uno en pedazos. Eso. A ver, ¿qué más? Hay otro método? Hay otro método que también, bueno, todos son iguales de dolorosos y terribles, pero a mí, todos me impactan, pero este es tremendo. Se le inyecta una solución salina, o sea, sal. ¿Por encima del vientre? Sí, se le quema al bebé. Entonces, se acelera el proceso de nacimiento, entonces el bebé nace totalmente quemado y al nacer, el bebé nace vivo. El bebé nace vivo y los médicos, lógicamente, si el objetivo es eliminarlo, nadie hace nada por salvarlo. Hay unos escritos, unas memorias de un médico muy joven que él se encontró con estos casos y él dejó ese sitio, denunció, hizo toda una denuncia a ese centro, que los hay un montón. Y él dice que cogía al bebé y trataba no podía ni ponerle ni inyectarle algo para tranquilizarlo y para que muera, porque no podía rescatarlo. Totalmente quemado, sale medio negruzco, pues es horrible. Es impresionante. Hablando de eso, me hace recordar también a una señora mística que le tocó orar en una casa que había sido clínica de abortos. Y en su visión veía todos esos niños o esas almas de esos niños que iban a ser atrapados por el maligno. Y cómo había de maldición ahí terrible por esos asesinatos, pero cómo en una liberación las criaturas fueron salvadas en la presencia de María Santísima que volvió y les tomó. Mire qué horrible son esas cosas que se cometen, ¿no? Esos crímenes en esas diversas casas que son malditas. Sí. Porque hay esas clínicas y algunos se creen con el derecho de tener clínicas oficiales para practicar la muerte y colocan leyes que favorecen simplemente las clínicas y favorecen los abortos, incluso momentos antes de nacer. Una criatura ya con tiempo cumplido lo asesinan en el vientre y dicen fue aborto. Entonces, eso es terrible. Yo encontré, a mí me estremece este tema, realmente me estremece. Yo encontré un caso en un sitio, en un hospital, en una chata, se llaman así, donde es lo que se les coloca a las personas que no se pueden levantar, un bebé totalmente formado, tenía ya 8 meses, estaba con la placenta. La mamá lo había abortado golpeándose ella misma.
Por eso son casos horribles, son casos muy fuertes. ¿Y por qué no decir, por ejemplo, de esas prácticas también abortivas, ¿no? No más con a través de medicamentos. También con píldoras, pastillas. Hasta esa nueva que salió, ¿cómo es que se llama? La píldora, del día siguiente. Eso es abortivo. Sí. Y aquí en el Ecuador sale que es abortivo. Y en América Latina. Pero en otros países, hay diferentes países. Hay diferentes países en los que por lo menos ponen en la cajita que es abortiva. En otros lugares no. En otros lugares no ponen nada. Pero porque ya de alguna manera ha habido fecundación. Y ya la criatura existe. Y la vida existe. Desde el momento en que se unió el espermatozoide y el óvulo. Desde ese primer segundo ya la vida está ahí, hay que respetarla. Y la Iglesia proclama la defensa de esa vida. Porque no podemos asesinarla, aunque sea una fecundación pequeña y no se vea. No, nadie tiene derecho a crear desde ya un aborto. Eso es importante resaltar, porque hay mamás que piensan, hay mujeres que piensan que no hay problema si uno aborta cuando está en los primeros días o cuando está el primer mes de gestación. No hay ningún problema, porque ahí no pasó nada. Y no es así. Excepto si fue espontáneo, porque a veces muchos espontáneos se vienen sin darse cuenta. Claro, pero provocado, eso es bien grave. Bueno, podríamos mencionar más, ¿hay otro por ahí? Estos son los más conocidos. Oiga, hablando también de videos o cosas, me acuerdo de una película o un documental, parece que es de unos hermanos evangélicos, muy interesante, que tiene que ver con las causas y hace un análisis de una mujer rica y de una joven rica y de una pobre. Las dos quedan en embarazo y la rica aborta y la pobre no, pero después la situación para la pobre, la dificultad y el problema familiar de poder salir adelante, dolorosa del aborto, de este gran asesinato. Estamos hablando del aborto provocado. Y vamos a hablar lo que la Iglesia nos dice sobre la realidad del aborto. Vamos a ir, Ludi y yo, vamos a ir tomando indistintamente de a un número para que podamos instruirnos en lo que la Iglesia nos está advirtiendo y cuál es la doctrina en la que la Iglesia nos instruye para que tengamos los ojos abiertos de cómo es que debemos visualizar bien la realidad del aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido con sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto lo estamos tomando del Catecismo de la Iglesia Católica, lo estamos tomando desde el número 2270. Hay un texto bíblico que vale la pena que lo tengamos en cuenta. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía. Y antes que nacieras, te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Vamos entonces también a percibir. Y mis huesos no se ocultaban cuando era hecho yo en lo secreto y tejido en las honduras de la tierra, como dice el Salmo 139, como ya lo habíamos proclamado. Y dice también el número 2271. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Dice ese famoso documento de la Didache, o también esa famosa epístola de Bernabé y la misma carta de Ogneto, Tertuliano. Desde el comienzo de la Iglesia, el aborto entonces no ha sido defendido, ha sido condenado. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables, dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 51. Vamos entonces a tomar otro de los números. Vale la pena que nos formemos en lo que la Iglesia nos está enseñando. ¿Qué más nos dice sobre esta realidad, Ludi? La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si ese se produce, incurre en excomunión, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito. En las condiciones previas,
previstas por el derecho. Con todo esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Oiga lo que está diciendo, dos cosas está diciendo muy importantes ahí. Está diciendo que quien comete un aborto queda fuera de la iglesia, queda excomulgado. Se da excomunión inmediata y hay gente que va y sigue participando de la iglesia después de haber abortado. Es necesaria una gran confesión, someterse a la misericordia de Dios, pedir un inmenso perdón como lo vamos a hacer al final del programa. Pero también nos dice así, 2273, se dice, es derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida, que constituye parte de esta sociedad civil. Y por eso los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad y por la autoridad política. La vida entonces debe ser defendida. Entonces, cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Lo que nos está diciendo es cuando se niega el derecho a la vida, entonces el Estado tiene que defenderlo para todos, no para unos. Así que no se debe negar la vida de los que son concebidos. El respeto y la protección que se han de garantizar a la vida desde la misma concepción se debe exigir. Y se debe sancionar si se atenta contra ella, porque no se debe tomar decisiones deliberadas, porque se está violando los derechos a la vida. Tomemos este otro número, 2274. Veamos a ver qué nos está contando. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección, hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Oiga, es tremendo. La ciencia puede ayudar a salvar una criatura, pero no debe abortarla porque viene con problemas o peligros. La Iglesia defiende la vida. Ese es el Evangelio de la vida. Y este último número, 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano. El embrión humano licita las intervenciones, siempre que se respeten la vida y la integridad del embrión, como ya lo estabas diciendo, ¿no? Entonces, que tengan como fin entonces la curación, la mejora de las condiciones de salud y la supervivencia individual, como usted lo ha venido diciendo. Por eso es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Pensemos en la clonación, por ejemplo. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo, a otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Mire qué serio nos está hablando nuestra Iglesia Católica. Nos está hablando a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en este documento que se llama, o en esta instrucción que se llama Donum Vitae. Así que, bueno, ya nos hemos instruido un poquito la gravedad del aborto. Vamos entonces a tomar un poquito de este tema musical que se llama Mujer, y después vamos a orar. A esa mujer que lleva clavado en su sangre el instinto de amor. A esa mujer que envuelve en pañales la vida y en canto a la vez. Mujer, la vida no es vida sin ti. Dime qué hacer. En cuna el pequeño, su futuro ignora como tú. Su padre se fue, no sé a dónde irá, porque se marchó sin decir adiós. Porque la
vida tiene que ser así. Mujer, la vida es posible por ti. Mujer, el amor es posible en ti. Mujer, la familia es posible por ti. Mujer, si Jesús necesitó de ti, tú no eres un objeto a usar. A esa mujer que vende su cuerpo barato y no sabe qué hacer. A esa mujer que sueña con una familia, más le sale al revés. Mujer, la vida no es vida sin ti. Vivir es saber que desde su origen la razón de ser es vivir con amor. Familia es la unión del padre, la madre, los hijos también. Mujer, un ave con un ala rota igual ya no volará. Mujer, si la vida es posible por ti. Mujer, si el amor es posible en ti. Mujer, si la familia es posible por ti. Bien, tratando en Radio María en la búsqueda, el aborto. Mire, situaciones de aborto. Presentemos en forma rápida antes de hacer una liberación y decir cómo se hace. Una mujer que ha abortado queda con secuelas psicológicas serias, queda con una culpabilidad para el resto de la vida y sobre todo queda con una justicia pendiente ante el Señor. ¿Cómo liberar a una mujer de esta situación, de un aborto? Y no solo ella, el esposo o hasta los cómplices. Una confesión. Primero. Segundo. Una buena confesión ante el Santísimo, liberar al bebé, pedirle perdón. Al que pedirle perdón a esa criatura que se ha abortado. Sí. Ponerle un nombre, ¿no? Darle un nombre, integrarlo para que Mamá María, presentarlo, entregarlo para que Mamá María y el Señor lo reciban. Lo reciban, Señor, yo te lo entrego, te pido perdón a ti, yo te lo entrego, Señor, y lo pongo en tus manos para que pueda disfrutar de la luz, porque estas criaturas quedan como en un estado de oscuridad, en lo que se llama el limbo, situación límbica en situación de espera, y nosotros tenemos que ayudarle a liberar, y eso lo puede hacer a través del sacerdote o la misma mamá o las mismas personas que lo han realizado. Eso, secuelas dolorosas. Yo quiero invitarte, Ludi, que hagamos en este momento con este fondo musical. Vamos a realizar entonces una oración para ayudar a sanar a las madres que han abortado y a estas criaturas. Hagamos una oracioncita final. Yo te invito a que en la presencia de Jesús, cubierta con su Santo Espíritu, oremos. En estos momentos, amado Señor, queremos presentarte a cada una de las mamás que de una u otra manera han experimentado, han tenido un aborto en sus vidas. Sí, Señor. Queremos pedirte que con tu preciosísima sangre las bañes. Cúbrelas, Señor. Tú sabes lo que ha sucedido con ellas. Tú sabes el vacío, el dolor que tienen, la angustia, la culpabilidad, el remordimiento. Tú sabes, Señor, que sus vidas ya no son las mismas. Míralas con ojos de misericordia. Acógelas, te las presentamos. Cúralas, Señor, porque ellas están enfermas. Están caminando sin luz. Sí, Señor. No tienen esperanza. No son felices. No pueden ver la vida como aparentemente parece que la vieran los demás. Sácalas, porque son Señor, como muertas en vida. Sánalas Libéralas. en su desesperación. Envuélvelas, Señor. Tanto llanto, tanto dolor, tanta miseria. Míralas con ojos de misericordia. Te las presentamos ahora, Señor, y te pedimos de manera especial por aquellos pequeñitos a los que tú concebiste a través de sus padres con tanto amor, pero que se les fue cortada la posibilidad de gozar de la presencia de papá y de mamá.
Te Bendíceles, pedimos, Señor, que los Libérales. bendigas, Tómalos, Madre que María. los acojas, que te los lleves, que ellos puedan gozar de tu presencia, que los liberes, que ellos puedan, Señor, descansar. ¿Cuántos niños, cuántos pequeñitos, cuántas vidas humanas en estos momentos, Señor, están siendo detenidas por tanto egoísmo, por tanta ambición? Tómalos, Señor Jesús. Sentimos que tú sufres con nosotros porque tú eres el Dios de la vida, tú eres el Creador. Acoge a sus pequeños para que puedan descansar en tu regazo, para que puedan, Señor, sentir tu ternura amorosa. Fueron arrancados de una manera terrible de la vida. Y las mamitas que nos están escuchando, que vivieron esta experiencia, pidan perdón a sus pequeños en estos momentos. Perdona. Pidan perdón a sus pequeños por haberlos privado de esa experiencia de vida, de amor, de felicidad, por haberlos privado de aquello que estaba reservado para ellos. Perdona, Señor, también a los cómplices. A todos aquellos que tuvieron que ver en estos abortos, a todos aquellos médicos que se lucran el bolsillo, matando vidas, a todas aquellas parteras, a todas aquellas personas, aquellos que no apoyaron a una mujer en una situación desesperada, en una situación de un embarazo, a cada uno de ellos, Señor. En estos momentos, por ellos te pedimos perdón. Míralos con ojos de misericordia, que ellos sientan que tienen que reaccionar, que tienen que luchar por la vida. Sí, Señor. Te entregamos cada una de las circunstancias, de los abortos que han habido en la vida. Hasta el día de hoy, cuántos miles y millones de seres se han quedado sin ver, sin gozar de la existencia. Mamita María, Recíbelos. tu mujer, tu madre, a ti te los entregamos. Acógelos, libéralos. Restaura la maternidad de Sí, nuestras Madre madres. Santa, repara, restaura con tu bendito amor tantos úteros que han quedado dañados, tantos úteros que han quedado heridos y que de por sí siguen expulsando a pequeños. Bendito seas, Que tu Señor. bendito amor, Gracias Señor, por tus los bendiciones envuelva. y por lo que haces en nosotros. Bendito seas por tus bendiciones y por la sanación que concedes. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, bueno, hemos compartido un poco, hay tanto que podríamos dialogar y cada caso es bueno que se acerque y dialogue. Mientras tantas parejas quieren concebir, otras desprecian sus criaturas. Y qué dolor. Una frase final, Ludi. Que confíen en el Señor, que si tú te encuentras en un estado de embarazo y no tienes ningún apoyo, confía. El Señor Y lucha. te ha dado esa oportunidad, no vas a quedar sola. Lucha, batalla, pelea. Pero no amargues el resto de tu existencia Sí. y no quedes con ese vacío de mujer, con ese vacío de maternidad. Pero que María Santísima le sane y que el Señor nos perdone a todos y nos dé su inmensa misericordia para que en el mundo no se cierna la violencia y no se cierna la desgracia, porque todas estas cosas pueden traernos a nosotros una terrible maldición. Que Dios en su misericordia se compadezca de quienes atentan contra la vida. Bueno, así hemos llegado al final. Muchas gracias, Ludi, por compartir con nosotros. Gracias por invitarme. Y que el Señor te proteja. Wilson, gracias por tu técnica. Tu hermano y amigo servidor en la búsqueda, el espacio del alma. Que